Buenas tardes, mi nombre es Lady Judy Basto Alvarado, estudiante del curso Práctica 1 de la licenciatura en Matemáticas. En el desarrollo de la práctica debimos realizar la sistematización de experiencias de la práctica 1 desarrollada en el ciclo 3 del Sistema de Educación Permanente CINEP. Tenemos que el objetivo general es analizar los factores metodológicos y herramientas utilizadas en la práctica 1 realizada en el Sistema de Educación Permanente CINEP en el ciclo 3, a partir de la sistematización de las experiencias que permita identificar el impacto que ha tenido el desarrollo de la práctica 1 y de esta manera que se construyan nuevos conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Los objetivos específicos: reconocer la importancia de los procesos de sistematización de las experiencias en el desarrollo de la práctica 1, identificar los factores metodológicos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, mejorar la calidad de las prácticas de la licenciatura en matemáticas, reflexionar sobre las acciones realizadas en el desarrollo de la práctica 1, valorar los recursos y herramientas utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, evaluar el impacto que ha tenido el desarrollo de la práctica 1 en los estudiantes del CINEP. La práctica 1 se desarrolló en el primer semestre de 2016, en los meses de febrero, marzo, abril y mayo. En cada mes se desarrolló una etapa. En febrero teníamos la familiarización, teníamos que fuimos asignados al ciclo 3 del CINEP, entonces debíamos consultar la metodología, las estrategias, el marco legal, el PI, el modelo pedagógico que se utiliza en el CINEP. En el mes de marzo realizamos la caracterización, entonces a partir del 17 de marzo se asignaron las credenciales, con esas ya tuvimos acceso a la plataforma y pudimos familiarizarnos con la plataforma, identificar los entornos, la temática que se trabajaba y también identificar los estudiantes. En este caso fueron los estudiantes de los grupos 6, 7, 8, 9 y 10. Luego de identificar a los estudiantes se diseñaron dos formularios que permitieran caracterizar a los estudiantes. En el primero se trataban datos generales del estudiante y basados en los estándares básicos de competencias en matemáticas se planteaban unas situaciones. Y el formulario 2 eran una prueba de conocimientos para identificar cuáles eran los conocimientos que se deben fortalecer en el estudiante. Luego de eso, en el mes de abril, se procedió al diseño de la unidad didáctica. Teníamos que en el CINEP se trabajan por 3 grandes ideas. En este caso debíamos trabajar las 2 primeras grandes ideas y en estas se trabajan los sistemas numéricos. También se inició la comunicación con los estudiantes, para ellos se les envió correos y también se realizó el 28 de abril la primera asesoría con la tutora. En este caso es la tutora Jenny Cárdenas, quien está asignada para verificar el desarrollo de la práctica. En el mes de mayo se desarrolló la implementación, entonces se desarrollaron 5 asesorías con los estudiantes. La primera se realizó el 3 de mayo, que la temática que se trabajó fueron los números naturales. La otra se desarrolló el 4 de mayo y se trabajaron los números enteros. La tercera se realizó el 6 de mayo y se trabajaron los números racionales. La cuarta se desarrolló el 11 de mayo y se trabajaron los números irracionales y los números reales. Y por solicitud del estudiante se realizó una quinta asesoría el 11 de mayo, cuya temática fueron los conjuntos. En la familiarización y consulta sobre el CINEP, entonces teníamos que identificar el marco legal, el modelo pedagógico, el PI y las estrategias de aprendizaje. Teníamos que el modelo pedagógico
La UNAD ofrece programas que buscan garantizar la inclusión educativa, como es el caso del Sistema de Educación Permanente SINEP, en diferentes niveles de formación, como es el caso de programa de alfabetización, educación media y básica a distancia para jóvenes y adultos, la articulación de la educación media con la educación superior y educación para el trabajo y desarrollo humano. El modelo se basa en la teoría constructivista, es decir, en la que el estudiante es quien construye su propio conocimiento. Este modelo se basa en los aportes de Vygotsky, Ausubel y Novak, en los que se tienen en cuenta los aportes más significativos de cada autor. Según Ausubel, en el aprendizaje significativo las ideas se relacionan con lo que el estudiante ya sabe. Tenemos el marco legal, entonces tenemos el decreto 1290, el acuerdo número 024 de 29 de julio de 1999, el decreto 3011 de diciembre 19 de 1997, el decreto 1860 de agosto 3 de 1994 y la Ley General de Educación, que es la Ley 115 de 1994 del 8 de febrero. Estos acuerdos y decretos rigen cómo debe ser la educación y los requisitos necesarios para brindar una educación a distancia, una educación virtual. Tenemos el proyecto educativo institucional PI. Tenemos que el PI que presenta la UNAD es la propuesta con la que se busca mejorar la calidad educativa, pues es innovadora pedagógica y curricularmente para el caso de la educación para adultos. Además de que se garantiza el acceso a todos los rincones de Colombia, pues presenta gran cobertura geográfica. El proyecto académico pedagógico tiene los siguientes componentes: el académico, el pedagógico, tecnológico, organizacional, comunitario y regional. Tenemos las estrategias de aprendizaje. Entonces, cada ciclo, en cada materia, está dividida en 3 grandes ideas en las que se requiere lograr pues que el estudiante tenga los conocimientos básicos basados en los estándares básicos de competencias en matemáticas. Tenemos el ciclo 1 que es primaria, el ciclo 2 que es grado sexto y séptimo, el ciclo 3 que es grado octavo, el ciclo 4 que es grado noveno, el ciclo quinto que es grado décimo y el ciclo sexto que es grado 11. En estos ciclos el estudiante interactúa con otras personas en las comunidades de aprendizaje y conocimiento, haciendo uso de herramientas de comunicación virtual como foros, chat, lecciones en vivo, simuladores, videos, entre otros. El 70% corresponde al trabajo autónomo y el 30% a las tutorías que recibe el estudiante. Estas tutorías pues son por parte del tutor del curso o también por el tutor practicante. La caracterización del ciclo 3 del CINEP. Entonces, identificamos que el ciclo 3 corresponde al grado octavo, en el que se trabajan 3 grandes ideas, que son la primera gran idea es matemática organizadora de todo lo que existe, la segunda gran idea es comprendiendo instrumentos para representar el mundo y la tercera gran idea es transmitir un mensaje, es cuestión de diseño y creatividad. En las 2 primeras grandes ideas se trabajan los sistemas numéricos y su representación en la recta numérica. A partir del 17 de marzo que se asignaron las credenciales, entonces se procedió a identificar los estudiantes de los grupos 6, 7, 8, 9 y 10 del ciclo 3. Se diseñaron 2 formularios, el primero que corresponde a los datos generales de los estudiantes y a situaciones planteadas de manera que permitieran identificar si el estudiante manejaba la temática para estar en el grado octavo. Esto basado en los estándares básicos de competencias en matemáticas y en los DBA. El segundo formulario es una prueba que nos permitiera identificar los conocimientos
previos que el estudiante debe tener y también que nos facilitara el identificar cuáles conocimientos debemos fortalecer en el estudiante. Para iniciar las asesorías, entonces era necesario establecer comunicación con los estudiantes. Para ellos, a partir de la fecha en que fueron asignados, se les enviaron correos realizando la presentación, indicándoles cuál era la metodología que se iba a utilizar y la importancia de crear una cuenta Skype. Esos correos fueron enviados por el correo personal y por el correo dispuesto en el curso del ciclo 3. La siguiente fase fue el diseño de una unidad didáctica. Para ello debíamos identificar la temática que íbamos a trabajar. En este caso fueron los sistemas numéricos. Entonces teníamos los números naturales, los enteros, los racionales, los números irracionales y los reales. En cada unidad, entonces, tuvimos en cuenta el pensamiento que trabajábamos y los estándares básicos de competencias en matemáticas. Según la temática que íbamos a trabajar, entonces desarrollamos 4 fases, que fueron los números naturales, que fue la primera fase, la fase 2 que fueron los números enteros, la 3 los números racionales, la 4 los números irracionales y los números reales. También diseñamos un formato de plan de clase. Para planear las actividades que íbamos a desarrollar, entonces nos basamos en el enfoque de resolución de problemas, en el que debíamos identificar los estándares básicos de competencias, el pensamiento, los objetivos que queríamos lograr con el desarrollo de esa asesoría, también un contexto problematizador que nos permitiera reconocer la importancia de esos números en el desarrollo de situaciones cotidianas. También las estrategias metodológicas que se iban a utilizar para lograr los objetivos propuestos. En el enfoque de resolución de problemas teníamos que hacer una inducción que nos permitiera identificar o realizar la fase que conocemos como los presaberes. Para ello planteábamos unos problemas de situaciones cotidianas. Teníamos el problema central, que era donde íbamos a realizar la explicación de la temática. Luego pasábamos a la resolución individual, que era donde el estudiante realizaba algunos ejercicios y si presentaba dudas, pues el tutor lo asesoraba. Luego se hacía la presentación de ideas. En este caso pues se hacía socialización de los ejercicios que se habían desarrollado. También a partir de lo que habíamos visto y lo que habíamos desarrollado, establecíamos unas conclusiones. El siguiente paso era la ejercitación, que eran otros ejercicios que el estudiante debía desarrollar. Y la culminación en algunos casos fue una evaluación y en otros fue una tarea que el estudiante debía desarrollar después. Los ejercicios de ejercitación y culminación el estudiante los enviaba después por correo. La fase de implementación se desarrolló en mayo. Tenemos que la primera sesión se desarrolló el 28 de abril de 2016. Esa sesión se basó en que en el diseño de la unidad didáctica pues se debía ser aprobado por la tutora asignada. En este caso la tutora Jenny Cárdenas. La unidad didáctica fue aprobada. Entonces el 28 de abril se realizó una sesión en la que la tutora Jenny pues hacía unas recomendaciones y sugerencias que se debían realizar antes de la fase de implementación. La sesión 2, que fue la primera sesión que se desarrolló con el estudiante Luis Eduardo Hidalgo León, se desarrolló el 3 de mayo de 2016 y la temática trabajada fueron los números naturales. En cada sesión se realizaba la explicación, se trabajó la misma metodología. En la sesión 3, que se realizó el 4 de mayo de 2016, en la que participó el estudiante Luis Eduardo Hidalgo León,
se trabajaron los números enteros y en todas las sesiones se trabajaron programas de apoyo. En este caso fueron diapositivas y el programa GeoGebra, que nos facilitaba hacer la explicación de la temática. La sesión 4 se realizó el 6 de mayo de 2016, en la que participó la tutora Jenny Cárdenas y el estudiante Luis Eduardo Hidalgo. En esta sesión se trabajaron los números racionales. Para ello tuvimos en cuenta el programa GeoGebra, pues que nos permitía representar los números y nos facilitaba el proceso. En esta sesión, cuando se terminó lo que fue la explicación y todas las actividades que se tenían planteadas, la tutora Jenny hace una retroalimentación y unas observaciones generales, de manera que se permitiera fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que se estaba realizando. La otra sesión se desarrolló el 11 de mayo de 2016. También participó la tutora Jenny Cárdenas y el estudiante Luis Eduardo Hidalgo. En esta sesión, entonces, también nos apoyamos en el programa GeoGebra y el uso de diapositivas. La otra sesión se desarrolló el 11 de mayo de 2016, participó el estudiante Luis Eduardo Hidalgo y se trabajó la temática de conjuntos. Este se desarrolló por petición del estudiante. Bueno, las conclusiones a las que llegamos con el desarrollo de estas sesiones y de la práctica 1 fue que es importante utilizar un vocabulario adecuado a la temática que se está trabajando, que se deben utilizar las tecnologías de la información y la comunicación TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, que el enfoque de resolución de problemas nos permite planear y organizar mejor el desarrollo del todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. En la metodología virtual es necesario utilizar herramientas que sean significativas y con las que se logren los objetivos que son propuestos. También es importante pues la participación del estudiante, porque teniendo en cuenta que en el CINEP se trabaja una metodología virtual, es indispensable que el estudiante tenga acceso a internet y pues que tenga disponibilidad de tiempo. También se estableció un horario en el que se desarrollarían las sesiones, pero pues fue necesario modificarlo porque se presentaron algunos inconvenientes. Entonces, en el desarrollo de las actividades propuestas, el estudiante participó también en el desarrollo de la práctica 1. Entonces se contó con la asesoría de la tutora María Alejandra Castillo y de la tutora Jenny Cárdenas, quienes siempre estuvieron dispuestos a colaborar y participando del proceso de desarrollo de la práctica 1 en el sistema de educación permanente CINEP del ciclo 3.